Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Villarreal Porras y el día de hoy me gustaría platicarles de un tema muy relevante para el derecho mexicano, mismo que es la prescripción. Primero, como aclaración, a lo largo del video hablaremos de la prescripción y de los efectos jurídicos que tiene y de su ubicación. Sin embargo, cabe recalcar que la prescripción que estaremos hablando es la prescripción negativa, ya que es común confundirla con la prescripción positiva o también llamada la prescripción adquisitiva, o como era llamada en el tiempo antiguo en Roma, la usucapión. Entonces, para efectos de este video, hablaremos de prescripción como prescripción negativa. Ahora sí, hablando de la prescripción negativa, se han suscitado diversas discusiones en torno a su naturaleza y consecuencias. Y la teoría que ha generado más revuelo a lo largo de la historia es si la prescripción es una causal de extinción de las obligaciones. Bueno, esa duda y esas discusiones las abordaremos a lo largo del presente video. Previo a definir su concepto, parece necesario abordar los antecedentes de la figura, comenzando desde Roma hasta los diferentes ordenamientos que inspiraron a la regulación actual y vigente de la prescripción en nuestro derecho. Comenzando con los antecedentes, parece necesario iniciar con Roma. En Roma, la figura de la prescripción era una manera de extinguir las obligaciones. Sin embargo, no extinguía la obligación como tal, sino extinguía el derecho de acción que tenía el acreedor sobre el deudor para reclamar la obligación. Esta forma de extinguir la obligación se interponía ope exceptionis, es decir, el deudor tenía que oponer este recurso para que concluyera el plazo en el cual podría reclamar la obligación el acreedor. Igual parece necesario destacar que durante el gobierno de Teodosio II, o también llamado Teodosio el Grande, se estableció el primer plazo de prescripción, el cual comprendía de 30 años. Por su parte, el Código Napoleón, mismo que fue la inspiración del Código Civil mexicano, únicamente regulaba la figura de prescripción similar a la usucapión, ya que no comprendía disposiciones de prescripción negativa, únicamente de positiva. Ahora bien, relativo a la legislación mexicana, el Código Civil de 1884 seguía a su inspiración, es decir, al Código Napoleón. Regulaba la positiva de igual forma y para la negativa únicamente comprendía un plazo de 20 años. Relativo al Código Civil actual, es decir, el de 1928, regula la negativa junto con la positiva de igual forma y lo hace en el libro segundo relativo a los bienes, en el título séptimo llamado de la prescripción. Teniendo en cuenta los antecedentes, podemos generar un concepto preliminar de prescripción. Este concepto podría definirse como una causa de extinción de las obligaciones que se da por no exigirse en el plazo establecido por ley. Sin embargo, a lo largo del video veremos por qué es un concepto preliminar, ya que hay diversas cuestiones que modificarán esta definición. A efecto de comprender el concepto preliminar de prescripción, debemos abordar la postura de uno de los doctrinarios más importantes que tenemos, como lo es el maestro Fausto Rico. Para el maestro Fausto Rico hay dos artículos fundamentales en el texto legal. El artículo 1135 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual, cito, la prescripción es un medio para adquirir bienes o librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. En este artículo podemos observar dos puntos. El primero, que define la diferencia entre prescripción positiva y negativa. En su primera parte la positiva y en la segunda la negativa. En relación a la negativa, utiliza la palabra librarse de obligaciones. Librarse es un término equívoco y de una interpretación adecuada debemos entenderlo como la extinción del derecho de pedir el cumplimiento de la obligación. Esta línea de pensamiento la sigue el artículo 1136, el cual, cito, la adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva.
La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Nuevamente podemos ver la distinción entre prescripción positiva y negativa, así como el término liberación. De estos dos artículos podemos recalcar que nunca se habla de la extinción propia de la obligación. Por otro lado, tenemos al doctrinario Gutiérrez y González, que menciona que la prescripción nunca afecta al débito, o también conocida como el Schuld, pero tampoco afecta a la responsabilidad, también conocida como Haftung, sino solo lo afecta en aquellos casos en que el deudor lo pone expresamente. Es decir, hay 4 puntos importantes. La primera, la naturaleza jurídica de la prescripción es que es una excepción en la ley, en la que crea un beneficio al deudor para válidamente oponerse al pago de una obligación, y el deudor puede decidir si hacerla valer o no hacerla valer. En segundo lugar, no se destruye la relación jurídica entre deudor y acreedor, y tampoco se extingue el derecho personal o de débito. En tercer lugar, solo se puede exigir esta acción ante un juez, ante el valor de un juez. Y, por lo tanto, el número 4 es que la prescripción no opera por sí sola. Se necesita de la declaración de la autoridad competente tras una reclamación del deudor para que esta autoridad autorice y sancione la procedencia de la propia prescripción. Finalmente, tras la postura de estos dos doctrinarios, podemos entender también, apoyándonos del artículo 1894, el cual menciona que una vez pagada una deuda prescrita, ya no se tiene derecho de repetir. Podemos concluir en 3 aspectos. La primera, que la prescripción sí termina con la responsabilidad, pero deja subsistente al débito, razón que nos lleva al punto número 2, el cual este débito puede ser pagado o no pagado por el deudor, lo que da lugar a la existencia de una obligación natural. Y finalmente, apoyándonos nuevamente del artículo 1158, la responsabilidad opera ipso iure y no op exceptionis, como se mencionaba al inicio y como se mencionaba en Roma, ya que no se termina con toda la obligación, sino simplemente se termina con la exigibilidad de la obligación. La obligación persiste. Sin embargo, esa opción de exigirla es la que concluye. Teniendo en cuenta las posiciones anteriores, podemos derivar un nuevo concepto. Como mencioné al principio, que teníamos un concepto preliminar. Tras estas consideraciones, el nuevo concepto lo podremos definir como la prescripción, como esta causal determinación del elemento responsabilidad de una obligación que opera por no ser exigida en el plazo determinado por la ley. En consecuencia de lo anterior, uno podría preguntarse ¿cuál es la utilidad de la prescripción? Y la utilidad es clara. La prescripción castiga la negligencia del acreedor para cobrar la prestación al deudor. Una vez comprendido el concepto de prescripción, podemos entender y ahora pasar a los requisitos para que esta prescripción opere. Principalmente goza de 3 requisitos. El primero, para que prescriba se necesita un crédito prescriptible. Como lo menciona el artículo 1137, solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que estén dentro del comercio y salvo las excepciones que se encuentren en ley. Por otro lado, tenemos el requisito de que haya transcurrido efectivamente el plazo en la ley, como lo podemos observar en el artículo 1159, que fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años que establece el código, contando desde el punto en que la obligación pudo exigirse para que se tenga ese derecho de exigir el cumplimiento, para que se extinga. Hay diferentes casos donde el plazo varía y puede ser en lugar de 10 años, en 5 años, como los podemos ver a continuación en el artículo 1162, 1163 y 1164. Asimismo, tenemos el plazo de 2 años en el que se puede prescribir una deuda
como es el artículo 1161. Y finalmente, el tercer requisito en el que me gustaría precisar más es que no haya suspensión o interrupción en el plazo establecido para la prescripción, entendiendo la suspensión como ese lapso en el que se deja de contar el tiempo, pero cuando termina la causal vuelve a comenzar desde el momento en el que se quedó, y comprendiendo la interrupción como ese momento en el que se deja de contar y cuando recomienza el plazo, comienza desde cero. Finalmente, a modo de conclusión, podemos abordar este último tema, que es quién aprovecha la prescripción y si la prescripción es renunciable. Empezando de quién aprovecha la prescripción, queda claro que la prescripción es una figura jurídica en beneficio del deudor, ya que éste válidamente se abstiene de hacer pago de la obligación. Sin embargo, el artículo 1140 esclarece un poco más ese aprovechamiento, ya que menciona que por regla general la prescripción es aprovechada por todos, incluso aunque sean incapaces. En relación a la renuncia de la prescripción, se menciona en el artículo 1142 que la prescripción sí puede ser renunciable. Sin embargo, la prescripción no se puede renunciar de inicio, ya que es una institución de orden público, por lo tanto, su renuncia debe ser expresa o tácita, que vería muy complicado que sea una renuncia tácita. Sin embargo, esta renuncia puede ser expresa o tácita una vez que llegue el plazo para ejecutar la prescripción. No antes, no se puede pactar desde un inicio que no haya prescripción en una obligación.